Bienvenidos al podcast ¿Tu hijo no sabe cómo elegir una carrera profesional? Hoy día hemos invitado a Magdalena, profesional de psicología de la Universidad UDP. Bienvenida Magdalena, gracias por estar acá y quiero partir al tiro por el final de la película. Si nos pudieras contar cuáles son las proyecciones de carrera, qué es lo que puede hacer un profesional una vez que termina de estudiar la carrera. Gracias por la bienvenida, José Luis, y a todas las personas que están viendo este video. Y es una gran pregunta, porque la psicología, como muchas otras disciplinas, tiene una pluralidad, una amplitud de caminos que uno puede seguir. Es súper variado. Para hacerte un resumen más o menos esquemático, las líneas son principales, bueno, hay un plan común que es de psicología, pero las líneas que uno puede seguir después, ya sea que la universidad te especialice o tú te vayas formando en esa área, por un lado es la psicología clínica, ¿no es cierto? Que es el estereotipo del espacio de terapia. Ahí también tiene sus matices, pero en general la psicología clínica como un espacio terapéutico. También está la psicología educacional, es decir, trabajar en instituciones educacionales. Ahí también hay varios roles. También está la psicología laboral u organizacional, también varios roles, pero es trabajar en empresas, en organizaciones, más lo que conocemos estereotípicamente muchas veces como en el área de recursos humanos. Y también está la psicología social o psicología social comunitaria, que es un área también muy variada, quizás menos estructurada que el resto, pero muchas veces podemos ver a estos psicólogos y psicólogas trabajando en distintos tipos de fundaciones, iniciativas sociales, barriales, con un enfoque social hacia, por lo general, grupos, minorías sociales que se le llama, ¿no? Y te diría que esas son como las líneas principales, si es que no me dejo ninguna, pero es tan variada que seguro hay una que se va a ir incorporando poco a poco. Exacto, en la conversación iremos viendo también y conversando sobre otras proyecciones y, y nos fuimos al final de la película, pero ahora te quiero llevar al principio de la película. Magdalena saliendo de cuarto medio, con esta inquietud, ¿cierto? Que todos tenemos, que hemos pasado, ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo fue que tomaste en ese momento la decisión? ¿Fue tu primera opción? ¿Es la carrera, la primera carrera que estudiaste? ¿Cómo te fue con eso? Remontándome varios años atrás, yo recuerdo que quería estudiar teatro, después quería ser profesora, quería trabajar con personas también después ya en los últimos años y tuve la suerte de que en mi colegio me dieron la oportunidad de tomar el ramo de psicología los dos últimos años. Y ahí entré a este mundo que me pareció tan rico, tan variado que dije, acá es, creo que acá es. Entonces aposté por psicología con una introducción muy básica al área. Em, y decidí estudiarla primero porque quería trabajar, de hecho esa es la línea que me faltó, la psicología jurídica, Mm. ¿ya? Que es otra de las líneas muy interesantes, que victimología, criminología, yo quería ser psicóloga jurídica. Entonces entré como por este romanticismo de repente que te venden en la tele, que si es hay, que los criminales, no sé qué. Terminó mutando eso muchas veces durante la carrera, porque como lo hablamos, es súper variado los campos donde uno puede ejercer. Pero principalmente por eso, tuve la suerte de tener un ramo de psicología que me atrajo a este mundo, que me daba la oportunidad de entrar en muchas partes. Y creo que esa libertad, entre comillas, es lo que me atrajo a la psicología y que transversalmente había interacción con personas. Mm. Oye, y una cosa es esto de romantizar las carreras, lo que nosotros imaginamos, y también yo me acuerdo a los 18 años, o sea, a veces uno no tiene idea realmente, y a veces quizá tu círculo cercano le hace sentido además tu decisión, te apoyan, y en cierta forma vamos y tomamos ese camino. Pero una cosa es lo que ocurría antes de entrar y cómo fue el primer año, cómo lo sentiste, qué te pasó con lo que esperabas, con lo que ocurrió. Totalmente. Uno cree que sabe lo que va a estudiar, puede leer las mallas, que ayuda mucho, conversar con personas, pero otra cosa, como se dice, es con guitarra. Entonces, el primer año uno por lo general se enfrenta a contenidos muy generales, introductorios a una temática, y fue, no sé si un choque, pero fue bastante nuevo porque la carrera que yo estudié es súper integrativa. Entonces tuvimos ramos de psicología, de biología, de filosofía, de antropología. Entonces te enfrentas a disciplinas que nunca antes quizás habías escuchado en el colegio porque no se ven.
Eh, mm, y fue un choque de contenidos nuevos, de hablar de autores, de autoras, y para nada entramos a la clínica, que la mayoría de mis compañeros y compañeras querían ser terapeutas y hoy en día lo son. El primer año no se ve nada de psicología clínica, de cómo hacer terapia, que es lo que muchas veces a muchas personas les atrae. Entonces fue un choque de, ok, vamos por el inicio, vamos empezando. Esto quizás no es necesariamente representativo de todo lo que se nos viene, pero es necesario como una primera base, que es más desafiante también. Mm. Sí, bueno, y justamente también le pasa mucho a los jóvenes como este primero, segundo año más o menos, más teórico, menos aplicado. Entonces, claro, eso es lo que tienen las carreras universitarias, que partimos como un poquito más atrás, ¿cierto? Nos vamos directamente a la acción y claro, se vuelve desafiante. Ahora, este primer año en cuanto a competencias, habilidades que tú tenías que desarrollar, que algunas a veces las tenemos desarrolladas en el colegio, muchas veces otras no. Entonces, ¿qué crees tú que son competencias importantes justamente ya para entrar para esta transición que estamos haciendo entre el colegio y la universidad? Mm, muy buena pregunta, porque salimos del colegio con el chip, memorízate esto para que te vaya bien en la prueba. Mm, Pero el primer año de universidad, cuando entramos a la universidad, al menos puedo hablar por carreras generalmente de las ciencias sociales, diría que uno de los más fuertes es el pensamiento crítico. mm, No memorizar para responder, sino, y aunque suene quizás un poco cliché, aprender a pensar por nosotras mismas. Hacerse más preguntas que respuestas. De repente eso quizás es más importante. mm, Primero clave, el pensamiento crítico, saber que no están buscando que nos memoricemos algo, sino que podemos reflexionar, que podamos argumentar, que podamos pensar por nosotras mismas y quizá hasta estar en contra de lo que nos están enseñando, pero demostrar que algo dentro se está moviendo más allá de la memorización. Por otro lado, y no es la paciencia per se, pero yo creo que tiene que ver con una visión integral de las cosas, que lo que me están enseñando mm, quizás no es el fin en sí mismo, sino que es un contenido, unas herramientas, unas habilidades que me están preparando para lo que viene, ¿no? Que el panorama del primer año no es la carrera en sí, sino que está eh, creando los cimientos para que yo después me pueda desenvolver mejor en algo más macro, más grande, con mayor responsabilidad. Pero esa mirada de más allá, integral, creo que es importante el no enfrascarse, ¿no? Y la otra habilidad importante también no sabría cómo plantearla, no es disciplina per se, pero al final el tiempo lo manejas tú, porque ya no vamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde al colegio, sino que son clases más salpicadas, etcétera. Entonces, tu responsabilidad, imprimir los textos, leértelos, ponerte tiempos y que en el colegio nos ponen los tiempos. Nuestra agenda está que el profe dijo tal día que no sé qué, acá tú. Y es algo que cuesta un montón el primer año también y que es transversal a todas las asignaturas. Esta, este autoconocimiento de cómo estudio yo, mm, ¿no? mm. O sea, eso que dices tú, lo último, claro, si lo ponemos como bien, bien, bien en grande, es volverse adulto. Más o menos. Sí, Eh, responsabilizarse Es que, claro, totalmente. ahí está la responsabilidad, está la planificación, está también aprender a resolver problemas más complejos, porque efectivamente lo que dices tú, esto de cómo estudio, si yo nunca he estudiado, y nos pasa mucho en el cole, porque en el cole te puede ir muy bien sin mucho estudio, Ujú. pero en la universidad ya no tanto. Entonces, en ese sentido, claro, poder como abrir este gran tema de estudiar, que significa muchas cosas a la vez, se vuelve desafiante el primer año y sobre todo que, más aún, si es que los jóvenes están en otra ciudad, o sea, Hay todos miles los de cambios que procesos se en producen. paralelo, eh, totalmente. Primer año es bastante desafiante, puede ser aún más con las capas, te fuiste a estudiar al extranjero, aún más. O sea, va a ir dependiendo de lo que vaya ocurriendo. Oye, y también, Magdalena, el tema de, entiendo que por lo menos en psicología se lee harto, es tan así, es como muy central también el tener una competencia lectora Es desarrollada. súper central. ¿Tener una competencia lectora desarrollada? No. ¿Y por qué?
porque mm, yo odiaba leer. Yo en el colegio empecé a mm, leer uno que otro libro los últimos años, pero por mi cuenta nunca leía, nunca, nunca. Y me enfrenté a todos estos textos, libros, artículos que había que comenzar a leer y me interesaba. Entonces, a pesar de quizás no haber desarrollado explícitamente una habilidad lectora, si te das cuenta que es algo que te interesa o comienzas a desarrollar esta autodisciplina de cómo estudio, de las habilidades, de la paciencia, de la organización, de la planificación, se puede. A pesar de que digas, uy, pero no me gusta leer, será la carrera para mí. mm, Se lee bastante, he de decir que sí. Se lee muy variado también. A veces se leen libros, a veces se leen artículos, a veces te dan ciertos capítulos o pequeños papers, pero es fundamental la lectura durante toda la carrera. En mm, cualquiera de las líneas que tú sigas es súper, súper importante. Sí, mm. Y qué potente lo que dices tú también, esto de que uno cree que es malo para leer, pero la verdad es que a veces no hemos tenido buena experiencia en los libros que te recomiendan, que te obligan algunas veces, versus hay otros profesores que te dan opciones, te dan un abanico de posibilidades y uno también va eligiendo. Yo también me decía lo mismo. Yo me acuerdo que en el colegio leía harto. A mí me pasó al revés porque yo entré a estudiar ingeniería, imagínate. En el colegio leía harto más y cuando entré a estudiar ingeniería dejé de leer. claro. Y claro, yo decía, es que a mí no me gusta. Parece que perdí eso de leer y tenía que ver con que, claro, no estaba tan disponible ciertas temáticas hasta que descubrí la biblioteca de la universidad y me di cuenta que realmente era un tema de interés. Y por eso es Mm, tan importante poder conectar con lo que te genera curiosidad y que más allá de lo que tú decías, ¿cierto? Como, oye, no importa si no están súper desarrolladas las competencias, porque a veces a algunos jóvenes eso les da miedo, dicen. Si no tengo las competencias desarrolladas, hay una lógica de entro a estudiar una carrera en donde tengo las habilidades listas. Si no las no. tengo desarrolladas, mejor no entro. No sé qué opinas tú al respecto de eso, también esto de tener las habilidades como estar ya preparado, o si no, Mm. no es mi camino. Totalmente. Yo creo que nunca tenemos las habilidades desarrolladas para nada o Mm, preparadas para nada, mm, porque es en el mm, haciendo en que se desarrollan. Yo puedo leer mucho de la empatía, yo puedo leer mucho de como dijiste tú, la planificación, pero si no lo hago, no lo aprendo. Sí es verdad que se pueden ir desarrollando más o menos durante distintas experiencias, como la experiencia escolar, pero si no entramos, no vamos a saber si realmente las podremos desarrollar yo o no. Quizás, mm, ¿cómo prevenir eso? Ya, pero yo no sé si tengo estas habilidades o competencias desarrolladas y entro a una carrera y después me doy cuenta que no. mm. Hay pasos previos, ¿no? Hay distintos espacios donde podemos ir probando si tenemos esas habilidades desarrolladas o no. Entramos al colegio y ahí las desarrollamos. La universidad es otro paso más, como también otro trabajo. Y ahí uno va aprendiendo, praxis y teoría van de la mano, no se pueden separar. Súper potente eso porque también hacer, bueno, en el caso de un joven no hace una práctica, pero sí puede hacer voluntariado. Por ejemplo. Ejemplo, en los veranos. Entonces, uno como ir tomando ciertos voluntariados que tengan que ver con lo que uno hace sentido, tomar estos cursos también, unos cursos más pequeños, o sea, lo que dices tú, como ir exponiéndose y creo que sobre todo, desde mi punto de vista, lo más importante es, más allá de que si está o no está desarrollada la competencia, es como, ¿me hace sentido desarrollarla? ¿Me quiero quedar Exacto. acá? O lo encuentro una lata y la verdad es que por aquí no va la cosa. Entonces, es válido también como ir probando y mirando antes. Y te quería invitar, Magdalena, a avanzar un poquito, como partimos de esto de que el primer año es un poquito más teórico, quizás a veces no está tan conectado con lo que vamos a hacer cuando salgamos, o sea, no está conectado directamente en el sentido Explícitamente, de, claro. ¿cierto? Sí. Explícitamente. ¿En qué momento ya la carrera empieza a tomar un poquito más ya de realismo en lo que vamos a ejercer, como más práctica? Puedo hablar por mi experiencia, pero yo creo que igual es algo que se puede repetir y he escuchado varias experiencias similares en otras carreras de psicología, en otras instituciones. Diría que alrededor del tercer o cuarto año aproximadamente, que lo dices, chuta, recién 3 años después, pero sí, y con su respectiva razón, ¿no es cierto? Tercer o cuarto año empieza más la parte práctica, Mm, tanto desde la parte más clínica como la parte de la intervención psicosocial o social, que tiene que ver con estos otros aspectos que hablamos de psicología organizacional, jurídica, etcétera. Y ahí
empiezas a darte cuenta lo necesario que fueron estos años previos para llegar un poquito más preparada, ¿no? Ahí empieza la parte más práctica, al menos en la universidad que yo estudié. Em, ¿Llegas preparada? No se siente así. Llegas y dices, estoy jugando a ser psicóloga. No, no sé qué estoy haciendo. Mm, Lo mismo, praxis con teoría tiene que ir de la mano. Por eso también hay profesores, profesoras que te acompañan, etcétera. Es todo un proceso. Pero a diferencia de otras carreras, es súper importante que sea tercer y cuarto año, ya más hacia el final, porque es una carrera en la que trabajamos con personas. Y mm, hay una responsabilidad muy grande. Si trabajamos, estoy inventando algo muy sencillo. Podemos plantar o no esto, si bien hay recursos económicos de por medio, si se muere la plantación, chuta, se vuelve a plantar, ¿no? Pero si la embarramos o nos equivocamos de manera grave con una persona, ¿cómo es la reparación ahí? mm, ¿No? No hay un borrón y cuenta nueva. mm. Entonces, por eso yo creo que es una carrera que, de hecho, diría que mientras, ojalá más pasen los años, más práctica se ponga para poder tener menos margen de error, por decirlo así. Claro, y mira, y me conecta también con una conversación que tuve con una amiga médico eh, que psicología es del área de la salud, primero que todo. Entonces también está toda esta responsabilidad. Y ella también me decía lo mismo que tú, que empezaba a jugar, ¿cierto? A jugar como médico en cuarto año, en donde simplemente iba como visitando a los pacientes, anotaba, ella no intervenía, sino que Ujú. simplemente estaba ahí presente. ¿Cómo eran estas experiencias, si nos pudieras como para hacer una idea? ¿Cómo este aterrizaje ya en el mundo profesional o este inicio, ¿cierto? Durante cuando empieza a ser más práctico en la carrera o posterior, Claro, en la carrera. cuando dices tú que empiezas recién Sí. a entrar en este mundo dentro de la carrera. En mi carrera tenías que obligatoriamente hacer como la parte más práctica desde la clínica y y la parte práctica desde el área más social que tú eliges, si en una empresa, si en una escuela, Mm, etcétera. Entonces, en paralelo, por ejemplo, la práctica clínica era gradual, como tú bien mencionas, que es súper importante. Primero te exponías a videos, después a la sala, famosa sala espejo, que es que el profesor o profesora o un experto atiende a una persona, y la persona firma un consentimiento de que lo pueden observar en terapia, y tú vas viendo en vivo cómo se lleva a cabo una sesión terapéutica. Y posteriormente ya tú llegas a atender a una persona en un periodo de 6 meses, porque la universidad tenía una clínica psicológica. Entonces es súper gradual. mm, ¿Ya? Por otro lado, en la parte social de alguna intervención en alguna institución, tú partías primero haciendo una intervención como persona externa en una institución. Hablabas, por ejemplo, me tocó con un colegio, en una escuela, con el director o la directora, podemos hacer esta intervención, hicimos unos talleres y así te vas familiarizando con cómo funciona, qué significa estar ahí con estudiantes, con docentes, etcétera. Y ya posteriormente en la práctica per se, tú eras practicante por creo que unos 6 meses en un lugar y hacías una intervención y un proyecto. Ahí mm. mismo ya como trabajadora, o sea, ibas cada día, solo te dedicabas a la práctica y siempre en paralelo en ambas instancias es alguien que te supervisa y que te acompaña. Súper. Y esa es la parte que muchas veces es lo que vemos, ¿cierto? Como que cuando hablamos de un psicólogo, nos imaginamos un psicólogo casi como entrevistando en un diván a la Sí, otra persona, el estereotipo. Bueno, tú hablabas que hay muchas más proyecciones también y desarrollos de carrera. Y esa es la parte quizá también bonita, ¿cierto? total. La que nosotros vamos y buscamos. Y me gustaría si nos pudieras contar también del dark side, de esta parte Mm, quizás que todas, primero que todo, todas las carreras lo tienen, sí. solamente que lo importante es como saber si yo estoy disponible a vivirlo en este caso. Entonces, si nos pudieras contar quizás el dark side ejerciendo la carrera o también quizás algo ahí en cuando estudiaste la carrera. Ujú, totalmente. El dark side, diría, estudiando la carrera, se me ocurrió ahora, es Ujú, que va a sonar como un poco, como muy bonito, pero es verdad que falta tiempo, porque al final, por mm, temas de tiempo, te tienes que especializar. Yo, por ejemplo, me especialicé dentro de la clínica en la perspectiva humanista, que es una de las muchas que hay, y dentro de la social en la educacional. Pero me hubiera encantado profundizar más en el resto también y salir como con un perfil mucho más completo. ¿Y por qué? Porque después uno sale de la universidad y el destino, la búsqueda de trabajo, te puede poner en muchas partes, porque uno sale como psicóloga. Y las psicólogas hoy en día sirven.
para cualquier tipo de institución, espacio, como hablábamos, que es una carrera muy versátil. Y ya ejerciendo, se me ocurren varios puntos. Primero es la típica frase que de hecho pasa con muchas carreras, que es, ya hay muchos psicólogos, muchas Mm, psicólogas, como es difícil encontrar pega, que no se escapa de la realidad. Es una carrera tradicional, pero que a la vez es media no tan tradicional, entonces atrae todo tipo de perfiles. Hay muchas personas que la estudian por su misma diversidad. Entonces sí, no es fácil encontrar trabajo hoy en día en psicología, a pesar de que hay mucho campo. Eso es un punto real. Entonces hay que buscar maneras de distinción, de distinguirse, seguir estudiando, hacer voluntariados también, como comentaste tú, súper importante. Em, Eso por un lado. El otro dark side también es que al ser un perfil tan variado y tan general, que es algo positivo, pero también se convierte en algo negativo, que una ujú, vez que entras a trabajar, te toca hacer un poco de todo y se espera de ti que hagas un poco de todo, ¿no es cierto? Hablemos de la parte clínica, por ejemplo. En la parte clínica te pueden llegar pacientes con cualquier tipo de problemáticas, patologías, temas, etcétera. Pero no significa que tú como psicóloga clínica eres experta en todos mm, esos temas, ¿cierto? claro, Hay trastornos alimenticios, trastornos de la conducta alimentaria, hay temas más ansiógenos, etcétera, que requieren una especialización también. Entonces, estáis constantemente teniendo que aprender, o sea, eso no acaba en la universidad. También los años de experiencia. Hay mucho prejuicio para personas que recién salen de psicología y dicen, no, es muy joven, no tiene experiencia, no me quiero atender con ella o con él. Eso también sí, juega en contra de que es una realidad y que a todos nos pasa, ¿ya? Y es real. Entonces, mm, compañeras de repente que se dejan en mechón de cana, se ponen lentes y se ven más así, es una realidad. Que no significa que sea mejor o peor, ojo, pero es claro. verdad que la experiencia, como en todo, trae lo suyo. Y Ujú, por otro lado, en las instituciones, escuelas, la parte más jurídica, la parte organizacional, eso que te comentaba de que un poco que tienes que hacer un poco de todo. Entonces ujú, muchas veces también hay una sobrecarga. Tú no eres la psicóloga solamente, también eres la profesora, también eres la contadora, también eres la trabajadora social. Es un poquitito de todo y a veces uno se siente sobrepasada, como chuta, pero esto no es lo que yo estudié y se va aprendiendo en la práctica, pero es como una figura un poco comodín, que insisto, ese es el contra del pro de que podemos entrar en muchos lados. mm. Estaba nombrando, partiste diciendo, todas las carreras, esta carrera está saturada, ¿cierto? Que es algo que se escucha muy comúnmente y yo digo, todas las carreras están saturadas. Soy Sí. aún más categórico. Pero aún así, claro, cuando a veces nos quedamos solamente en ese lugar, nos genera ansiedad, nos genera, nos cierra posibilidad. Entonces la pregunta sería, ¿cómo crees tú que podemos como psicólogos, ¿cierto?, aumentar la empleabilidad? ¿Qué podría yo hacer tanto durante la universidad y no esperar solamente salir, sino que qué movimientos podría ir realizando, cosa que también vaya aumentando mis posibilidades de empleabilidad? Muy buena pregunta. Antes de responderla, quería hacer la distinción que muchas veces, que no nos hiperresponsabilicemos tampoco porque no encontremos pega, muchas veces es Mm, un tema también del sistema, de cómo está estructurado actualmente o las posibilidades laborales, pero sí es mm, verdad que es una realidad y hay que enfrentarla. ¿Y qué nos mm, puede ayudar a enfrentar esta realidad? Personalmente a mí lo que me ayudó mucho o me permitió distinguirme un poquito quizás al salir de la universidad en la universidad, por ejemplo, participar en espacios de docencia. Fui ayudante de algunos ramos, participé como ayudante en algunas investigaciones y eso, además de ser una experiencia muy enriquecedora, ya salí de la universidad con una experiencia laboral, que es, fuiste ayudante, profesor auxiliar, etcétera. Acercarse a profesores, profesoras de temas que te interesan, preguntarles si necesitan algún estudiante que participe en algún proyecto, porque las universidades por lo general tienen muchísimos proyectos y financiamientos que a veces no se conocen. Eso es mm, algo que te distingue. O algo que mm, mencionaste tú, los voluntariados. ¿Por qué los voluntariados? Porque además de que, ¿para qué estamos con cosas? Se ve bonito en el currículum, porque uno se ve como, ah, qué buena persona que ayudó, pero que es verdad, es mm, súper bonito, pero además, y que yo creo que mucha gente no se da cuenta cuando dice, ay, ¿para qué voy a hacer un voluntariado si trabajo gratis? ¿Cómo no me pagan? mm, Es una mm, manera de tener experiencia, ¿no? mm, Por ejemplo, yo hice un voluntariado con personas con parálisis cerebral. Yo mm, no tengo ningún curso, ninguna especialización, ningún diplomado en parálisis cerebral. Entonces, si yo hoy en día postulo una pega para trabajar con personas con parálisis cerebral,
quizás no quedo porque hay perfiles mucho más adecuados, pero Ujú, gracias a esa experiencia voluntaria, yo tengo experiencia y pude aprender que el mm, voluntariado, si podemos hacerlo, es una gran oportunidad de aprendizaje, que mm, luego eso se refleja cuando uno postula un trabajo. Hiciste este voluntariado, ¿qué aprendiste? ¿Qué habilidades desarrollaste? Porque no es solo verte como buena persona, mm. sino como que estuviste aprendiendo también. Entonces Súper. diría, docencia, voluntariado, buenas vías de Buenísimo. distinguirse. O sea, por un lado es desarrollar como esta experiencia profesional, desarrollar competencias también, desarrollar redes, ¿cierto? Muy Porque, importante. porque al final también como ayudante, profesor adjunto, la gente también, además de que conoce mucha gente, porque va pasando muchos alumnos, también además generas autoridad, una imagen de autoridad. ¿Vale? Como de cierta forma tú cuando a ti te conocen como la ayudante del curso, y dicen, ella debe saber si es que está en este cargo, y eso también genera un buen posicionamiento, ¿vale? Como referente. Un referente, Total. exacto. Así que está buenísimo. Y bueno, redes no solamente con alumnos, sino que con los profesores, que muchos me han dicho, muchos profesionales me han dicho, oye, mis primeros trabajos fueron con un profesor que me conoció en tal materia o ayudándole en tal investigación. Y claro, nos vieron ahí en acción y dijeron, esta persona tiene pasta. Al final, eso es un tema, como la Mm, actitud. Cuando uno total. sale, cuando uno sale, quizá no sabe más que el otro necesariamente, pero tiene una hay jóvenes que tienen actitudes distintas y eso cuesta a veces encontrarlo también. Y creo que por Mm. eso también es importante esto de cuando dicen que todas las carreras están saturadas, yo digo, ya, pero no están saturadas de gente que tenga la actitud, que busque una maestría en lo que está haciendo, que esté conectada con su camino, porque hay de todo en cada una de estas carreras. Así que, Sí, y solo quería comentar de lo que dijiste, es súper importante que una vez me dijeron que estaban postulando un trabajo, quedé y me dijeron, mira, tú no eras la con más calificaciones ni la que más sabía del tema, pero eso se aprende, el conocimiento se aprende, es cosa de mm, tiempo, pero la actitud, la motivación, eso no se aprende. Eso viene como un poco más también, o sea, se aprende, pero viene un poco más de adentro. Y eso es lo que necesitamos. Entonces, eso es súper importante. se aprende, pero toma mucho más tiempo, Exacto, porque exacto, necesitas querer tú encontrar la motivación. Y totalmente. eso a veces no ocurre mucho, pero en cambio, si estás motivada, ya el resto es Viene cosa de solo. que tú le vas mostrando por dónde va el camino. Sí, Sí. sí. Oye, Magdalena, y ya casi para ir terminando esta entrevista, preguntarte también, ¿con qué otro tipo de profesionales te encuentras tú en tu desarrollo profesional? ¿Cuáles quizás son también carreras primas hermanas, le llamo yo, ¿cierto? Similares a psicología. Muy buena pregunta. Y que también muchas veces los roles en algunos trabajos son súper difusos los límites. Mm, Por ejemplo, trabajo social. mm, Por lo general se trabaja en muchas instituciones como dupla psicosocial, que es un psicólogo, una psicóloga, un trabajador o una trabajadora social. También con sociología me debería decir que puede haber ciertos símiles si uno se va más por el área académica, ¿no es cierto? O el área más de metodologías de investigación, políticas públicas, etcétera, también con sociología. Por ahora se me ocurren esas dos carreras como más con las que me hace más sentido que este rol de repente puede ser más difuso en algunos trabajos. Si uno mm, interactúa en los trabajos con una cantidad tremenda, pero con quien se trabaja a la parte, diría que con trabajo social. súper. Magdalena, solo preguntarte si hay algo más que te gustaría agregar de esta conversación, que sientes que quizá, o algún consejo o mensaje al joven o la joven, ¿cierto? Que pueda estar escuchando esta conversación. Me gustaría, sí, comentar, y gracias por el espacio, que cualquier carrera que estén considerando estudiar, siempre hablen con una persona que ya la estudió estudiando. Eso es súper importante. Porque esta persona te puede mostrar algo que muchas veces los libros, internet o también como un poco te venden la experiencia de la carrera, no te lo muestran. Entonces, hablar con alguien que lo esté viviendo es fundamental, si es que pueden hablar Mm, con alguien. Que sean distintas personas, distintas edades, géneros, etcétera, también
aporta mucho a saber esa experiencia y que revisen las mallas curriculares, que Mm, vean los profesores, profesoras que trabajan ahí, qué líneas de investigación tienen. Hay, por ejemplo, universidades que tienen unos laboratorios de neurociencia super power si les interesa ese tema porque es algo muy nuevo y otras que no. Entonces, que investiguen con personas que lo estén viviendo. Eso es súper mm, importante. buenísimo, efectivamente. Y solamente agregaría un solo detalle, que también primero buscaran, supieran lo que están buscando, ¿vale? Sí, Yo estoy totalmente en tu línea porque creo que todas esas experiencias, como también contigo en algún momento, ¿cierto? Te preguntamos y te entrevistamos, creo que ayudan muchísimo a que los jóvenes tengan esa sensación de realidad, el backstage de la mm, carrera y no tanto como lo que a veces se vende, ¿cierto? Magdalena, te agradezco tu tiempo, tu disposición. Vamos ahora a ver, vamos a terminar aquí esta conversación, pero vamos a ver posteriormente la malla, ¿cierto?, de la carrera de psicología para poder hacer un análisis para que los jóvenes puedan aprovechar y puedan entender mucho mejor dónde se están metiendo si es que van a entrar a estudiar psicología. Muchas total. gracias, A Magdalena. ti, muchas gracias. Magdalena, entonces vamos a analizar ahora la malla de carrera de psicología de la Universidad Diego Portales, que nos puede servir también para hacernos idea de otras universidades. Si nos pudieras contar el primer semestre, ¿cierto? ¿Qué se van a encontrar los jóvenes apenas aterrizan en esta carrera? Totalmente. Este primer semestre, como también estuvimos conversando, esta parte es más general, más interdisciplinaria. Vamos a ir ahí asignatura por asignatura haciendo un breve resumen de a dónde nos lleva. Y bueno, lo primero que vemos ahí, historia de la psicología. Nos habla de cómo surge esta disciplina, que es una disciplina moderna, no es tan antigua como la conocemos actualmente, qué líneas tiene, dónde han surgido estas líneas, dónde se originó, un poco para situarnos. ¿Qué es lo que estamos estudiando, de dónde viene y hacia dónde va? También en psicología general hacen también, por lo general cuando yo lo cursé, como un repaso general de todas estas líneas, perspectivas también, cómo se ha concebido la mente, el cuerpo, la psiquis, etcétera. Teorías generales de la psicología en la historia. También en fundamentos biológicos del comportamiento básico se ve temas de neurología, se ve temas de cómo ciertas cosas más físicas como los neurotransmisores, etcétera. Anatomía, cómo afecta a todo el tema de por qué es importante en la psicología, ¿no es cierto? La parte más biológica. Sociedades, sexualidades y género, esa es nueva, pero yo la tuve como electivo y habla de todo el tema contingente que hay actualmente, que es la diferencia entre sexo y género, cómo se construyen socialmente, ¿no es cierto? Como una base súper importante al momento de estudiar cualquier carrera en realidad. Filosofía y psicología, acá de nuevo entra otra disciplina, la filosofía, como de hecho el origen de la psicología según muchos autores, que es súper importante tener esta mirada integral. Luego nos vamos al segundo semestre, Introducción a la Ciencia de Datos. Este es nuevo, que seguramente actualmente era como estadística. Mm, Yo era nula para las matemáticas en el colegio ujú. y me fue bien, así que es amigable. Ya no pensemos que vamos a ser expertos en ChatGPT, Data Science, ni nada de eso. Yo creo que es una introducción súper positiva para luego los ramos de investigación. Pero estos ser psicológicos es un poco la continuación de psicología general, donde se habla un poco de cómo se han estudiado los distintos procesos psicológicos durante la historia, cómo se ha concebido la inteligencia, la empatía, etcétera. Sociedad, políticas públicas y salud mental. Esta es nueva, no la conozco, me imagino que también es para situarnos contextualmente en nuestro país y qué políticas hay para la salud mental hoy en día. Mm, Importante situarse en el marco legal, público también, de donde vamos a ejercer este rol. Transformaciones socioculturales, acá entra la antropología, que hablábamos. Es súper interesante este ramo, fue antropológico y sociológico sobre cómo se pasan de distintos modelos económicos, fordista, taylorista, y esto se aplica también a la psicología. Curso de formación general, no, estos ya son electivos, ahí se puede tomar un electivo el primer semestre, pero a grandes rasgos y con mis resquicios de los tuve hace mucho tiempo, eso es un poco a lo que van estos ramos. También Magdalena, disculpa, ¿y cómo más o menos son las evaluaciones, como para hacernos la idea? ¿Son orales, escritas? Un poco lo que hablamos también, hay que estar leyendo bastante. ¿Cómo va eso más o menos este primer año? de lo que yo recuerdo son escritas, Ujú, algunas también de elección múltiple.
selección múltiple y trabajos grupales hay, bastantes, porque se entiende que para primer año igual es harta carga hacer un primer trabajo, ensayo solo, trabajos grupales. Y algo que te intentan inculcar bastante y que al principio es como, ¿qué es este mundo? Es el APA, que es una Mm, normativa de citación de algunos trabajos, de cómo citar los autores cuando hacemos referencia, etcétera, que yo recuerdo que eso me bajaba muchísimos puntos los primeros años, pero es ujú, parte de, uno se ujú, está familiarizando. Así que todo lo que es bibliografía también te lo inculcan de manera bastante transversal. mm, súper. Oye, y el resto también si nos pudieras contar, aquí veo una malla también bien cargada de investigación, no sé si todas Súper. tienen, he visto otras que no son, tienen tanta fuerza en la investigación, si nos pudieras contar como los ejes principales que se van desarrollando a medida que va avanzando en la carrera. Totalmente. Sin duda la investigación es un pilar principal de esta malla curricular. Se ven las primeras dos investigaciones, investigación cuantitativa, y en las 3 y 4 la investigación cualitativa, ¿ya? Mm, Y en ambas tienes que hacer en cada, o sea, 2 y 2 una investigación cuantitativa en grupo y una investigación cualitativa en grupo. Y hacerla. Es súper práctico, la vamos a hacer, vamos a aprender haciendo, porque es clave después también para nuestra práctica, nuestro trabajo final de título, nuestra tesis, mm, ¿ya? También los otros pilares en común son, como hablábamos de estas distintas separaciones o líneas de la psicología organizacional, educacional, mm, jurídica, clínica, no creo que se me quede ninguna, social, ¿ya? También los pilares, si se fijan, nos van introduciendo ahí poco a poco. mm, Hay psicología social uno, psicología social 2 y después psicología social comunitaria. Entonces se parte de a poquito con varios ramos teóricos que van un poco increciendo hasta culminar en un ramo más práctico. Pasa con todas las líneas. Entonces también cada una de esas líneas de intervención o áreas de la psicología donde se puede trabajar son pilares de la malla curricular. También en paralelo, siempre va a estar full la clínica. Entonces hay distintos ramos que si podemos ver ahí ciclo, en el tercer semestre. Ciclo vital uno infancia, adolescencia y juventud. Después se ve adultez y vejez, también está adolescencia. eh, ujú, Se ve toda la evolución como el desarrollo psíquico del ser humano. En paralelo, que culmina en los ramos más clínicos de diagnóstico, de intervención, etcétera. Esos son los pilares que finalmente van preparándote para que tú elijas en cuál de estas áreas quieres hacer tu práctica profesional. ujú. Y la práctica profesional vendría en El último semestre. los últimos semestres. Sí. Hablamos de, ¿se acuerdan que hablamos de que, se Exacto. acuerdan? ¿Mm? Hablamos de que teníamos que atender a un paciente, que culminaba también en la atención de un paciente obligatoriamente, es en el semestre 8 y 9 el taller de intervención clínica. Y luego, esta intervención que hacemos en una escuela, en una empresa, etcétera, es el taller de intervención psicosocial, para luego culminar en la práctica profesional, que es el semestre número 10. Y ahí elegimos si nos vamos a hacer por clínica, si vamos a una escuela, a una empresa, etcétera, durante esos 6 meses. Súper clarito ahí. Y voy a dejar también debajo del video, voy a dejar también un video de la UDP que justamente en 2 minutos te muestra como a grandes rasgos de qué va la malla de carrera. Súper. Y también aprovechar de comentar que vamos a dejar un archivo en donde está toda la información también de lo que estuvimos conversando y complementándola también. Magdalena, muchas gracias. Dejamos hasta aquí este análisis de carrera. Gracias a ti.